Así como no existe una sola forma de hacer el tradicional sanguchito, tampoco existe una forma de terminarlo. Por eso aquí te comparto 3 variaciones del rol seguidor en el sanguchito. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensey Crisabá y hoy te quiero compartir algunos modos en que el rol seguidor, generalmente representado por la mujer, puede resolver el sanguchito. Pero antes de continuar, como suelo decirte, si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y como ya sabes, si los subtítulos no te permitirán ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y el tema es que el sanguchito, esa forma de atrapar el pie de una persona entre los 2 pies de otra, es una detención en el baile, un corte que nos permite lucir alguna destreza. Ya te hablé en otro video sobre las variaciones milongueras que podría realizar el rol conductor. Así que, como te prometí en aquella oportunidad, ahora vamos a ver las variaciones milongueras ejecutadas por el rol seguidor. Por supuesto, si quisieras compartir alguna información al respecto, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Hecha ya la introducción, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en algún lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Resolución con cruce. En esta primera parte veremos la resolución más sencilla que puede realizar el rol seguidor durante el sanguchito. Una primera variación cuyo desafío consiste en representarlo con elegancia. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos, paso al costado, medio 8 atrás, sanguchito y resolución del seguidor con cruce adelante. Luego, pasada del seguidor con pivot hacia la posición 5 o peso en la pierna izquierda y resolvemos 6, 7 y 8 del paso básico. Repitámoslo con abrazo. Paso al costado, medio 8 atrás rotado a 90 grados, sanguchito y resolución del seguidor con cruce adelante. Luego, pasada del seguidor con pivot hacia la posición 5 o peso en la pierna izquierda y resolvemos. Rol conductor. Tras el paso al costado, rotamos el torso de izquierda a derecha y detenemos al seguidor para realizar el sanguchito. Pierna derecha atrás con pies en L y pierna izquierda extendida y contacto de las propias rodillas. Luego, de acuerdo con el tiempo musical, rotación de torso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para indicar el pivot del seguidor y juntamos los pies. Rol seguidor. Tras el paso al costado, pivot de 90 grados por indicación del conductor. Luego, contacto del pie derecho con el pie del conductor y elevamos la pierna con rodillas juntas para luego descenderla y cruzar. Tras ello,
paso adelante y pivot con talones juntos, adorno o avanzamos a la posición 5 o con peso en la pierna izquierda. Notemos que al pasar y luego de pasar, el seguidor busca mantener rodillas o talones juntos en todo momento. Veamos un ejemplo bailado con la música de El Cachivache. Ejercicio 2. Resolución con corridita. En esta segunda parte veremos cómo el seguidor puede resolver el sanguchito con un juego rítmico de pies, una especie de corridita en el lugar que implicará desarrollar cierta destreza y velocidad. Entremos a la clase. Habiendo dominado ya las bases del sanguchito, en esta oportunidad el seguidor realiza 4 cambios de peso a la velocidad que la música indicare para luego resolver en posiciones 5, 6, 7 y 8. Un detalle más. Observemos que al realizar los cambios de peso, toma distancia del conductor y resuelve con una pasada con pivot para arribar a la posición 5 o de peso en la pierna izquierda. Rol conductor. Si bien ya conocemos las reglas del sanguchito, tengamos presente que al rotar el torso para indicar que el seguidor arribe a la posición 5, nos acompañamos con un pivot de ambos pies. Y luego resolvemos en línea con los pasos 6, 7 y 8. Rol seguidor. Mientras mantenemos nuestro torso paralelo al del conductor, realicemos la variación dándole diferentes distancias a cada paso. Luego, contactemos el pie del conductor y resolvamos como ya hemos visto.
Como pudiste ver, existen muchas posibilidades para capitalizar esa pausa que se produce en un momento del sanguchito. Y en ello deben estar atentos tanto el conductor para ofrecer los tiempos al seguidor, como el seguidor debe estar atento para que sus movimientos se adapten a la música. Y te agrego un dato más. Pero antes, si quisieras aportar a este espacio y a esta clase, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Para que la variación luzca, quien asume el rol seguidor no solo deberá ajustar el movimiento a la música, sino también no excederse en los tiempos que ofrezca el conductor. En otras palabras, para que la variación alcance su brillo, es fundamental que la pareja entienda que el espíritu del baile de tango se basa en compartir, sin lo cual la belleza del movimiento se vería opacada. Por eso, ni obligar a una parte a que se apure con sus pasos, ni abusar de la otra parte para disponer de todo el tiempo, porque compartir sencillamente es el camino. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.